Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes, damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía, como es habitual pasada las 5 de la tarde. Me acompaña hoy, como también es de costumbre, Gabriel Puliche. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Y Marta del Cito. ¿Cómo andas, Marta? Buenas tardes, con calor. Sí, ¿no? Es un día caluroso. Bueno, vamos a seguir con nuestra cortina un instante más y lo presentamos luego a nuestro invitado de hoy. Bueno, estamos aquí junto a Miguel Jorge Lares. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, Gabriel y Marta. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros también nos alegramos que estés aquí con este día de calor. Así que, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Con Miguel vamos a hablar bajo lo que dimos a difusión como título: Psicoanálisis, juego e infancia. Esto va a ser un poco el marco que va a contener nuestra conversación de hoy. Marta, ¿querés contarle a nuestra audiencia quién es Miguel, un poco hablar de su trayectoria? Cómo no, me traje acá un machetito. Más allá de lo que yo sé de él, voy a tratar de leer esto. Bueno, Miguel Jorge Lares se graduó en la Universidad de Buenos Aires como licenciado en Psicología. Está dedicado al psicoanálisis desde el año 1981. Tiene un extenso recorrido en la Clínica Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. Se ha desempeñado como supervisor y docente en diferentes servicios hospitalarios de la Ciudad de Buenos Aires. Ha formado parte como admisor y coordinador de equipos institucionales de crisis y externación en el área infanto-juvenil. Es autor de la obra Juego e Infancia, así como coautor junto a la doctora Paula de Gainza del libro Conversaciones con Jorge Fuckelman, Psicoanálisis, Juego e Infancia, y del establecimiento de Ponerse en Juego, seminario de Jorge Fuckelman en el Círculo Psicoanalítico del Caribe. Es autor y compilador de la obra Psicoanálisis, Infancia y Pubertad, sobre la transmisión de la clínica, a editarse en 2018 en Buenos Aires. Bien. Miguel, este año tuvimos un año que, bueno, nos interesó bastante el tema de la infancia. Tuvimos varios programas. Sí, y el juego también, ¿no? Claro, sí. Bueno, hoy podemos hacer la especialidad de juegos de agua, ¿no? Teniendo en cuenta el calor. Pero sí, claro. es acorde, pero sí, ¿no? El juego y la infancia, ¿no? Juego e infancia, como bien lo relacionabas en el título que pusimos, ¿no? Casi son sinónimos, por lo menos para el psicoanálisis, ¿no? O sea, Sí, al menos para el enfoque que estamos adoptando nosotros, efectivamente, el juego
pasa a tener un lugar estructurante respecto de la niñez. Y nosotros estamos transmitiendo una suerte de axioma que es: el juego precede a la infancia. A ver, ¿cómo es bien. ese ordenamiento temporal que proponen? Bueno, deberíamos en realidad plantear de entrada quizás de qué cuerpo estamos hablando cuando nos referimos a la niñez. Y para eso me gustaría comentarles una anécdota que me contaron hace poquito en Colombia. Yo estuve hace poco en la costa caribe, en Barranquilla, invitado a hablar en un organismo oficial que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una institución que se ocupa del resguardo de la infancia, y allí tuve una actividad en la cual concurrieron colegas que se desempeñan en ese organismo oficial, que son psicólogos, trabajadores sociales. Y una de las colegas me comenta en esta visita que ella había estado años atrás en Centroamérica en una institución que se dedicaba a recibir niños abandonados. Un orfanato, Claro. para usar un término anticuado, y en rigor, Claro. justamente lo que le sorprendía a esta colega es que este lugar de Centroamérica justamente se llamaba orfanato. Y la invitan a pasar a una sala en la cual había no menos de un centenar de bebés que habían sido abandonados por distintas circunstancias. La colega me comenta que, bueno, del impacto que le provoca Claro. esa escena. Casi una factoría, ¿no? Casi una, exactamente. Sí. Sí, y me parece muy afortunada la expresión porque Sí, es una imagen siniestra, ¿no? Pero, es una eje siniestra, Sí. pero que tiene algo que ver con la economía de mercado, Sí. sin duda. Pero lo que me transmite esta colega que se llama Liliana Paut, la colega colombiana, es no tanto el impacto de la imagen, que de por sí era choqueante, sino lo que pasaba con el silencio en esa sala. Claro. Más choqueante aún. Exactamente, algo mucho más impactante, el estado en el cual estaban los bebés, la mayor parte de ellos, de letargo, de estupor, de apatía. Digamos allí, la muerte rondando bajo la forma del anonimato. Y estuvimos de acuerdo ambos en pensar esa situación como lo que nosotros conocemos clásicamente como hospitalismo o marasmo, ¿no? Este síndrome que es típico de los bebés. Donde hay una ausencia de un deseo, digamos, ¿no? Así es. La ausencia de un deseo, como has dicho, la ausencia de una asistencia particular para cada uno de ellos. Claro, una función también, claro. Exacto, porque Sí, una presencia, ¿no? una presencia dedicada. Dedicada. Además, Sí. porque quizás nos toca a nosotros formar parte de esa institución, y seguramente nosotros vamos a hacerlo con la mayor de las dedicaciones y preocupación. Pero otra cosa distinta es dedicarnos a este bebé en particular. Digamos, ¿hace diferencia que nos interese el trabajo en el orfanato? Por supuesto. Mejor que sea así. Y sí, claro. Pero aún cuando tengamos las mejores intenciones en esa labor, algo distinto es ocuparse de este bebé en particular. Entonces, a mí, esta anécdota, algo que nosotros hemos estudiado tantas veces, ¿no? Lo hemos leído, pero transmitida de primera mano me pareció muy interesante, además de poder, puedo decir, captar la emoción y el sentimiento con el cual esta colega me comentaba esta experiencia,
porque me hizo pensar en que constituye nuevamente una evidencia de que no hay un cuerpo natural para nosotros en la especie humana, ¿no? Que no hay un cuerpo natural, que se trata de un cuerpo que aun cuando esté abastecido en sus necesidades más básicas, como podría ser alimentación, hidratación, protección de los estímulos peligrosos, hay, como ustedes comentaban muy bien, falta una función, falta un deseo que atañe a la particularidad de ese bebé y a que alguien ponga en juego los ritmos, las cadencias y las melodías del lenguaje encarnado. Sí. Me hace acordar a esta suerte de experiencia, ¿no? que relata Umberto Eco en relación a los 40 niños, no me acuerdo, que está en el libro de La búsqueda de la lengua perfecta, que él cuenta una experiencia, no me acuerdo si es un rey nórdico, ¿no? Que hace la experiencia de aislar a 40 niños con la hipótesis de que si no son contaminados por el mal uso del lenguaje, esos niños podrían hablar la lengua perfecta, ¿no? Por supuesto, se imaginan el resultado, porque la indicación era que esos eran los niños elegidos, ¿no? Del reino, y sí estaba previsto que les dieran todos los cuidados, todas las atenciones, pero que no se les dirigiera la palabra y que no hubiera ningún tipo de comunicación, ni siquiera gestual, ¿no? Claro. Para que, bueno, el resultado fue, obviamente, ninguno de esos niños jamás todo habló, lo contrario, ¿no? claro, inclusive a la función del lenguaje, sí, digamos, ¿no? Porque sí. en algún punto... Y ninguno de esos niños vivió más de 8 años. Cosa que, bueno, de todos modos se puede explicar quizás por algún tipo de peste o lo que fuera propio de la Edad Media, ¿no? Pero es algo muy fuerte, ¿no? Encontrarse con eso producido. Sí, además seguramente para algún oyente inadvertido debemos subrayar que en el caso de que no haya una asistencia particular, lo que ocurre con los bebés en estas circunstancias, aun cuando estén abastecidos en sus necesidades básicas, es que mueren. Claro. Entran en una declinación, en un cuadro de depresión irreversible. Que afecta a las funciones vitales. Que afecta, exactamente, que afecta a las funciones vitales. Entonces, lo cual nos da a entender la importancia que tiene la voz, en la constitución y en la, podría decir, la puesta en escena del cuerpo, ¿no? Digamos, un cuerpo que se pone en escena, se hace visible y se pone en la imagen por la voz. Claro. La voz deseante, ¿no? La voz deseante, que es una voz, quizás contrariamente al deseo de este rey, es una voz en la que encarna el lenguaje, pero de manera vacilante, de manera dubitativa, con sus problemas y imperfecta, y sus imperfecciones. Bien humana, humano, demasiado humana. Bienvenidas. Claro. Bienvenidas. Para nosotros es relevante esta cuestión de la voz y la mirada, y una voz que ubica la mirada, porque según nosotros estamos transmitiendo también es la idea de que esta voz es luz, y que esto nos suena al Gurú Maharaji. Es luz de vida, se podría decir. Es la que aporta luz y la que hace sustentar una mirada, y es una voz que no tiene que ver solamente con la sonoridad, si bien la contiene, más bien es una voz que atañe a los ritmos, a las cadencias, a las melodías que se transmiten con los gestos, con el arrullo, con el acune, con el contacto. Ahí también hay una voz en juego, e incluso se podría decir una voz que nos precede, nosotros los que estamos aquí seguramente hemos sido concebidos en un abrazo sexual. Estamos de acuerdo en eso. No creo que ustedes hayan nacido de probeta. No, todavía no había.